Muy bien, vamos a continuar con esto. Vamos ahorita ya nada más a hacer esta última parte hablando de la obra del evangelista, viendo un contraste, como lo hicimos en la primera parte, el contraste entre el evangelista fiel y cómo se hace un contraste con el falso maestro también en la escritura. Primero lo vimos en cuanto a las cualidades, cuáles son las cualidades del evangelista fiel, pero vimos también qué cualidades tiene o, o defectos, ¿verdad? En su momento, defectos que tiene el falso maestro. Ahora vemos el contraste en cuanto a qué obra hace el evangelista fiel o en qué debe estar ocupado y qué obras hace el falso maestro. La misma Biblia también nos habla acerca de las obras que va haciendo el falso maestro, pero termina siendo un resumen de todo, ¿no? Antes de pasar con el siguiente tema, que ya son las responsabilidades de la iglesia con el evangelista. Tenemos en un primer lugar, vamos a poner aquí, que el evangelista fiel, una cosa que seguimos viendo acerca de esto, de su obra, es que el evangelista fiel se dedica a la enseñanza como su responsabilidad, se toma el tiempo de estudiar la palabra y se toma el tiempo además de prepararse para la exposición de esa enseñanza, para estar enseñando en donde sea necesario, para tomar esta responsabilidad como es debido, para tomarla seriamente. Esto es lo que hace el evangelista. En contraste, y si nos vamos a referir a que el falso maestro no se dedica a esto, ¿verdad? Hermano José, ¿qué entendemos entonces que hace el falso maestro? Si esto hace el evangelista fiel, ¿qué hace el falso maestro? Descuida la enseñanza y pues no le interesa nada aprender o estudiar para enseñar a la congregación. O sea, no le importa o sea, que los hermanos estén en ignorancia. Uh-huh. No se esmera, Okay. no tiene cuidado de las cosas. Descuida la enseñanza, no tiene cuidado de ellas, los hermanos no se esmera, el falso maestro, ¿verdad? Eh, no se interesa tampoco por prepararse, dice él, no quiere ser enseñado de nadie, ¿sí? Entonces él ya llega a un punto en el que, pues yo soy el evangelista y pues es lo que hay, ¿sí? Tienen que escuchar lo que yo les digo, se acabó. Entonces tenemos por esta parte el evangelista fiel, y la escritura misma nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que va a ser el falso maestro. Vamos a leer lo que nos dice Judas, ¿verdad?, uno de los últimos libros de la Biblia, porque a pesar de que las cartas a Timoteo y Tito nos hablan exclusivamente del evangelista, muchos otros libros y cartas nos hablan acerca de los falsos maestros, ¿verdad? Judas 12, Judas solamente tiene un capítulo, así que Judas, nos vamos al libro de Judas, carta de Judas en el versículo 12, ¿verdad? Hermano José, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Donde guste leerlo. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua y llevadas para acá, de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Sí, entonces es un lenguaje ahí medio simbólico, ¿verdad? De metáfora para varias cosas. Esta es otra versión, ¿verdad? Como acá dice, son manchas en sus ágapes, que de pronto puede sonar una frase muy extraña, una mancha en tu ágape, pero sabemos lo que es el ágape, el amor, ¿verdad? El amor que debe existir entre los hermanos, el amor que pide Dios. Y por eso esta otra versión, la palabra de Dios para todos, dice que son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales, así lo dice, ¿verdad? Otras versiones hablan de lo mismo, son un peligro, son una vergüenza porque van a sus reuniones de amor, sus reuniones de compañerismo, solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios, ¿verdad? Eh, Se apacientan a sí mismos, ¿verdad? Dice acá la versión 60, se apacientan a sí mismos. Esta versión nos dice que son como pastores que buscan su propio beneficio.
Son como pastores que en vez de cuidar a las ovejas, se cuidan ellos solos. ¿Sí? Solamente están velando por tener cuidado de ellos mismos. Como nubes sin agua. Es una nube sin agua, pues nada. Es algo sin contenido. Un árbol sin fruto. ¿Qué es? Pues nada. Es algo sin contenido, es algo vacío. Son como nubes que arrastran el viento y árboles que ya deberían de estar dando fruto, pero no lo dan. Doblemente muertos, dice la versión 60. Nos dice están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. Cuando se nos habla acerca del falso maestro, estamos viendo que son hombres que están preocupados por ellos. Sí, les gusta juntarse con los hermanos y la diversión y comer y lo social, pero se trata de lo espiritual. No hay cuidado de la iglesia. No hay ese pastoreo como debe hacerlo también el evangelista, ¿verdad? Son un peligro, ¿verdad? Por muchas cosas. Y bueno, todo lo que hacen, el fruto que debieran dar, pues no lo están dando. Es decir, lo mismo que nos decía ahorita nuestro hermano José. No son descuidados con la enseñanza, no procuran el tiempo, no es lo que les interesa, el tema de la enseñanza no es su interés, ¿sí? Les gusta pararse al frente, pero no les interesa preparar una buena enseñanza, no les interesa preparar algo que sea necesario para la congregación. Lo que quieren nada más es ser vistos, tener un lugar, tener una posición. Pero todo lo que hacen lo hacen sin el contenido debido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos habla la Escritura cuando habla acerca de falsos maestros, ¿verdad? Todo lo contrario en cuanto hablamos de eso. Nos dice la misma Escritura que el evangelista fiel va a establecer ancianos en la congregación. Ya vimos cómo, ¿verdad? Estuvimos teniendo un estudio acerca de qué significa establecer ancianos. Cómo enseñando a la iglesia el asunto de los ancianos. Pues hay que enseñarlo de muchas maneras y hay que guiarlos, ¿verdad? Hay que ser una guía para llegar a esa meta, llevando a la congregación a llegar a eso. Si el evangelista fiel hace esto, la hermana Eva, ¿qué se le viene a la mente que hace el falso maestro? Igual que nos interesa por enseñar a la congregación que es un beneficio tener también ancianos, o sea, porque se van a preocupar más por nosotros, ¿no? Por la congregación, pues tampoco no les interesa enseñar sobre las mujeres, porque también así lo pide Dios, ¿verdad? Sí, La iglesia. un modelo, pero si el falso maestro no le interesa que exista este modelo, ¿qué le interesa entonces? Solamente, pues, aparentemente preocuparse por la congregación, pero si él no enseña nada de ese asunto, no está realmente interesado. A ver, hermano Omar. Bueno, fíjese que a veces cuando se nos hacen estas preguntas, de falsos maestros, yo me acuerdo cuando yo empecé en el Evangelio, mi mente se me iba a vagar de falsos maestros por decir de iluminación. Sí. Se me iba a la mente y si estos son falsos maestros, no, en la misma iglesia, hermano, en la misma iglesia tenemos esos falsos maestros. Hay congregaciones, ¿verdad? Hay congregaciones que no enseñan ni cuestión del evangelio, no enseñan ni cuestión de lo social, no enseñan cuestión de la organización, tenían un normal, cómo debe ser la organización de la iglesia.
Entonces, vemos que debemos de tener cuidado, porque el falso maestro está delante de nosotros. Y lo que yo entiendo un poco, no entiendo a la clase que nos está dando, está hablando de los maestros, de los evangelistas que están a cargo de congregaciones que no enseñan. Inclusive hay iglesias que no creen, iglesias de Cristo para que no creen en o sea, no es que no crean, que ven que no es una necesidad. Desde ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son tus más? Sí, ¿por qué un falso maestro? Entonces tienen las razones por las que no quiere o no enseña a la congregación que debe haber un modelo bíblico. Pero por el que es el que más, por el que quiere ser el que dirija, por él no enseña, ¿verdad?, el asunto acerca del establecimiento de ancianos, no porque no le conviene, a lo mejor gusta que los cursos sean como de la asignación, no quiere ser guiado por alguien más, por el que tiene su que quiere guiar, a lo mejor quiere tomar nombre del anciano. Digo, contraste con el evangelista Miguel, o sea, lo guía a todo menos al establecimiento del modelo que Cristo debe. Sí, puede haber de pronto ignorancia, ¿verdad? Un evangelista igualmente, pues no es un buen evangelista el que ignora que debe haber un modelo bíblico, ¿verdad? Está aquí igualmente dice, bueno, hermanos, pues sí, la Biblia habla de ancianos, pero pues bueno, no son necesarios. Si lo dice por ignorancia, pues no está haciendo un buen trabajo como evangelista, ¿verdad? Porque el evangelista debe saber que es necesario que haya un modelo bíblico y no tiene por qué expresarle ese tipo de cosas a la congregación. Pero más allá de la ignorancia, también está esto que a veces dice la Malé, hermanos que no lo enseñan intencionalmente, ¿verdad? Porque no se quieren sujetar a nadie, ¿verdad? Que no lo hacen porque ellos ya tienen control sobre la congregación y no quieren estar sujetos, ¿verdad?, a nadie más, ¿verdad? Eso también puede suceder cuando hablamos acerca del falso maestro, ¿verdad? Quienes intencionalmente no buscan el modelo bíblico por estas razones. Si vamos a la escritura, por ejemplo, la tercera carta de Juan, igualmente solamente tiene un capítulo. La tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Aquí en esta carta se hace mención de esta persona llamada Diótrefes, donde dice Juan en su carta, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces de esto hablamos cuando primero hacemos referencia al peligro o a la sabiduría de Dios cuando ha designado que no exista solamente un anciano en las congregaciones, que no exista solamente uno que es el que toma las decisiones, pero también nos expone el peligro del falso maestro que no quiere enseñar el modelo bíblico, que como evangelista no busca que exista este establecimiento de ancianos que realicen esta labor, porque les gusta hacer esto, tener el primer lugar. Porque como soy el evangelista, pues soy el más importante de la congregación. A veces muchos hermanos en la congregación ignoran muchas cosas de la escritura, ¿verdad? Tal vez porque son nuevos, tal vez porque este es un hermano que vino y abrió la congregación, la inició, y pues los hermanos que han empezado a congregarse pues son muy nuevos, ignoran muchas cosas.
Entonces uno se siente importante, uno se siente que uno es el que los está guiando y de pronto, ¿verdad? El falso maestro puede ya no sentir necesidad de más. Porque yo tengo el primer lugar, yo decido, yo prohíbo, expulso si quiero, ¿sí? Y aquí yo decido. Y el que tome alguna decisión diferente, aquí nos vamos a ir sobre él. Y las cosas tienen que ser de la manera en la que yo digo. Entonces, estas son cosas que pueden suceder cuando hablamos acerca del falso maestro, ¿verdad? Una persona así como Diótrefes. De eso hay que tener cuidado nosotros. Por eso el evangelista fiel tiene que estar preocupado por establecimiento de ancianos. Por decirle a la iglesia, hermano, soy evangelista, pero yo no mando. Hermano, soy evangelista, pero no es que yo tenga el control de la iglesia. En algunos lugares el evangelista es más que los ancianos. ¿Sí? En algunos lugares el evangelista es visto como el líder de la iglesia. Eso no está bien. ¿Sí? En algunos lugares el evangelista no se sujeta a nadie. Eso no es correcto. Mucho menos irse inventando otro tipo de títulos, de nombres como administradores, coordinadores, cosas que nada tienen que ver, ¿verdad?, con lo que es la iglesia. Entonces, por eso, el evangelista fiel debe estar encargándose de este tema. Luego vimos, el evangelista fiel corrige lo deficiente, capacita a quienes requieren entrenamiento y trabaja en perfeccionar a los santos para que pueda ser realizada de buena manera su ministerio para el Señor. En contraste, ¿qué podemos encontrar que hace el falso maestro, hermano Gamaliel? Pues, el falso maestro, a pesar de ver los errores, a pesar de ver las deficiencias, la iglesia pues no se hace a lo mejor de la vista gorda, o por la mejor conveniencia propia, pues no tocar algunos temas, puede haber problemas y pues no hace nada por ayudar a resolverlos, no se rompe en la enseñanza, sino a lo mejor es indiferente, ¿verdad?, a las deficiencias de la iglesia, ¿verdad? Puede que le dé igual, y no se preocupa, ¿verdad?, por seguir enseñando la sala del fin, sino a lo mejor viendo tal vez en diferentes clases, a lo mejor cosas interesantes, cosas que no edifican, cosas, ¿verdad?, que llaman la atención, que llaman a la imaginación, echan a volar la imaginación, ¿verdad? Pero no se preocupa por lo que realmente es necesario, ¿verdad?, por las necesidades de la iglesia, sino que bueno, está ahí, ¿verdad?, simplemente ejerciendo un puesto, ¿verdad?, llevando un nombre, ¿verdad?, un título como evangelista, pero no es indiferente, ¿verdad?, a las deficiencias de la necesidad de la iglesia. Y si no le preocupa esto, entonces, ¿qué sí le preocupa? El mismo, ¿verdad?, su nombre, que el concepto que tienen los demás de él esté bien, otras cosas menos, porque es puede ser el mismo, puede ser. Sí, hermano más. Bueno, falso maestro, hermano, ya he visto, yo lo he visto, he visto más de ese inicio. Simplemente desde que no estás diciendo, si no estás disciplinando la derecha a los jóvenes, derecha a la comunicación, estás dejando por alto las cosas que yo he escuchado, ¿verdad? No le digas nada, se va a ir. Se va a ir si lo empiezas a decir, si lo empiezas. Entonces, desde ahí ya estás haciendo falso, falso maestro, porque no estás enseñando lo correcto a herencia a los hermanos, a herencia a la a veces no ponen disciplina, a
veces no ponen disciplina a la congregación, empieza ya a desviarse la apostalato, empieza a desviarse. Entonces, a mí se me hizo raro, voy a comentar eso, ¿verdad? A mí se me hizo raro, por cierto, y me pregunté, ¿verdad? En la cena del Señor, hay una congregación que tiene una copa. Y esa copa, hermano, cierta persona nomás lo toma. Y se sirven, y a la otra congregación, pues, entonces empezamos, ¿verdad? No quieres enseñarle a esa persona, no quieres enseñar a ese hermano realmente lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Entonces desde ahí estás, ahí no falsedad, ¿verdad? Porque tienes temor a que se vaya el hermano. Entonces, desde ahí empieza la falsedad en la misma iglesia, ¿verdad? El mismo evangelista. Porque tú estás metiendo diferencia en la cena del Señor, porque tienes una copia especialmente a hacer tus hermanos de las copias. Entonces, ahí se habla. Sí, pueden omitirse muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por temor, por incomodidad, por no incomodar a nadie, porque, hermanos, ¿cuántos somos aquí? 8, 9. Imagínense si empezamos a decir esas cosas. Uy, no, pues nos vamos a ir quedando más poquitos. Entonces mejor hay que mantenerlo así. ¿Sí? Ya, mejor hay que hacer así como que no nos damos cuenta y ya. Porque si de por sí somos poquitos, empezamos a corregir cosas, se van a querer empezar ahí. Tal vez yo dependo ahí de un salario y si empiezan a ver que ya somos más poquitos, uy, a lo mejor me lo quitan, a lo mejor me pasa algo ahí, entonces no, mejor dejamos las cosas así. Cuando se trata del trabajo del evangelista, él debe saber cuál es su trabajo. Y si él está dispuesto a hacer ese trabajo, entonces, ¿verdad? Entrarle. ¿Por qué? Porque si no, después viene el evangelista, como ya dijimos, que dice estas cosas. O el evangelista que se le requiere para capacitar, para entrenar a los hermanos. ¿Y yo por qué? Oye, aquí vemos 3, 4 varones. Y es que siempre me dicen a mí, hermano, un estudio en esta casa. Pero somos muchos. Hermano, hay que enseñarle acá al hermano esto. No, yo aprendí solo. Hay que cheque unas cuantas cosas y que aprenda. Entonces no tenemos ganas de hacer nada. Nada nos gusta, no tenemos ganas de trabajar. ¿Verdad? Así decimos, pues así estamos bien. No hace falta corregir nada. Venimos, asistimos, estamos todos con eso. Mientras el domingo estemos aquí todos, con eso. No se da. Eso no es un evangelista, ¿sí? Qué bueno que estemos todos. Eso me da alegría, eso me da gozo. Y siempre lo voy a celebrar como el día de hoy. Aquí estamos todos juntos, qué bueno. Me da mucho gusto. Pero hay que trabajar en lo deficiente. Hay que irlo corrigiendo. Las cosas que doctrinalmente son incorrectas, hay que hablar sobre ellas. No, pero que no le hace. Tenemos que incomodarnos. Pero es que siempre se ha hecho así. No importa. Hay que corregirlo. Pero es que todas las iglesias en Monclova así. No importa. Estamos trabajando aquí en Castaños. Aquí hay que corregirlo. Allá que a su tiempo lo haga. Aquí vamos a irlo corrigiendo ya. Entonces en eso hay que trabajar. ¿Qué vemos que nos dice la Escritura acerca de el falso maestro? Bueno, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Gamaliel, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Carta a los Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios.
Sí, sois palabras lisonjas, agradables. Todo está bien, hermanos. Vamos bien, aunque no es cierto. No, así está bien, así funcionamos, así es la iglesia, pues no son, nadie puede ser perfecto. Ya. Luego, ¿qué más? No, falso maestro usa palabras suaves. Él quiere que todos estemos tranquilos, que todos nos la pasemos bien, a gusto, lisonjas, es decir, estar adulando a los demás, ¿sí? Y engañando sus corazones, engañando los corazones de los ingenuos. Porque quien no es ingenuo va a decir, pues sí estamos muy cómodos, pero aquí hace falta hacer cambios. Si es verdad, no nos estamos peleando, no estamos en un desorden feo, escandaloso, pero aquí hace falta comenzar a trabajar en otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué el evangelista no nos está diciendo? Que si está ahí, si él conoce la palabra, ¿por qué no dijo nada al respecto? ¿Por qué no está diciendo, por qué no está señalando esto, lo otro? Pero el falso maestro se encarga de seducir a los ingenuos, seducirlos, decirles que no pasa nada, vamos bien, así es en todos lados, se apuren, así es en todos lados. Y así nos la llevamos. ¿Cuánto más? ¿Un año más? ¿2 años más? ¿5 años más? Hasta que alguien empiece a hacer alboroto de algo. Mientras nadie haga alboroto de nada, así seguimos. Eso es lo que va a hacer el falso maestro. Entonces la escritura nos va señalando mucho cuidado con esto. Les ruego, hermanos, que se fijen en ellos. Fíjense mucho en ellos. ¿Sí? De disfrazar, ¿no? Se encarga el maestro de disfrazar eso que está pasando y hacerlo ver bien. Sí, de alguna manera. Como algo bueno, como algo que va a pasar. Sí, así es. Entonces, pues esto es lo que va a pasar. ¿Qué tiene que hacer el evangelista fiel, predicador, los ancianos, quienes están a cargo de cuidar de la iglesia? Pues lo mismo que sucedió con Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo llegaba a ser duro, pero él decía, si mi tristeza les causó arrepentimiento para salvación, qué bueno. Qué bueno. Yo sé que estas cosas causan tristeza, yo sé que nadie las recibe con una sonrisa en la cara, pero si es para cambiar para bien, qué bueno. De modo, a lo mejor le toca a uno que hablen mal del evangelista, del predicador, de quien ustedes quieran un rato, pero si va a funcionar para bien, para que caminemos hacia el lado que Dios quiere, está bien, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, cuando hablamos del evangelista fiel nuevamente, vimos que él debe predicar la palabra haciendo uso correcto de la verdad bíblica en los momentos necesarios y requeridos, a pesar de las circunstancias que lo rodean. A tiempo y a destiempo. ¿Qué era esto? Cuando es requerido. Que no importan las circunstancias. No importa si estás en esta circunstancia, en esta otra, si esto está pasando, si es este lugar, si es esta hora. Hay que hacerlo. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué hace el falso maestro, hermana Fátima? Disfraza las cosas que están pasando y las hace ver como bien. ¿Cuál es la conveniencia del falso maestro? ¿Qué es lo que le conviene a él? Buscar su propio beneficio, su propia vanidad de reconocimiento. Sí, así es. Pues él busca eso, ¿verdad? Su vanidad del falso maestro. Vamos. Oye, me acuerdo de cómo dice ahí en cuanto a lo del evangelista fiel, significa la palabra haciendo uso correcto de la verdad bíblica. A lo mejor algunos predicadores, ¿verdad?, de denominaciones religiosas, algunos famosos, ¿verdad?, por ahí por las redes sociales, ¿verdad?, que no meramente son evangelistas, pero que sí, bueno, usan la
usando textos, ¿verdad? De los que haciendo uso con algún propósito del autobeneficio, ¿verdad? O sea, usar la palabra, pero no correctamente, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Haciendo otro uso del cual no es, ¿verdad? El texto, ¿verdad? No es aplicable. A lo mejor es un texto habla de otra cosa, pero bueno, se oye bonito y se acomoda a las conveniencias personales del predicador, pues lo usan, ¿verdad? Y pues bueno, ahí van engañando a la gente. O sea, son falsos maestros. Y la ley del cielo que nos dice que usa la palabra, pero correctamente, de acuerdo a la verdad y el argumento que es necesario. Pues que vimos distintas motivaciones que puede llegar a tener el falso maestro, ¿verdad? Si hablamos de que el evangelista fiel, su motivación es el amor por la iglesia, el amor por los hermanos, que estemos en la verdad, que estemos caminando en ella. Bueno, el falso maestro va a tener otro tipo de motivaciones, ¿verdad? Eso no lo va a motivar a él. Él a lo mejor lo que quiere es reconocimiento. Y a veces hay que enseñar ciertas cosas para tener reconocimiento. A veces puede haber iglesias que te digan, si empiezas a enseñar esto, olvídate, aquí no te volvemos a invitar. Que tiene que hacer uno. Hermano Lupe. Disculpe la pregunta. Sí. ¿Cómo podemos saber quién tiene la razón? Digo esto porque yo tengo tengo relación con gente de diferentes doctrinas, Ajá. donde ellos o donde yo platicamos y ellos y yo nos contradecimos. ¿Quién tiene la razón? Aquel que me está diciendo que la doctrina que estamos llevando no es correcta. Y yo también les digo, la doctrina que están llevando ustedes no es correcta, según lo que estoy aprendiendo. Y platico con otros y salen con la misma razón. Entonces la pregunta ya es esta: ¿cómo podemos saber quién tiene la razón sobre el tema que se está llevando? Bueno, ninguno. Digo, porque hay mucha contradicción. Sí. Porque ellos me dicen, yo te estoy contradiciendo con la Biblia y la mano. Digo, yo te estoy también, pues, probablemente yo aquí no traiga la Biblia, pero se puede decir con lo que estoy aprendiendo. No, pues tú estás mal. Por eso yo hago la pregunta: ¿quién tiene la razón en todo el mundo? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo puedo saber yo si en realidad, por eso dije, disculpe la pregunta, no es sin ofender a nadie, es para aprender? Sí, ¿Cómo hermano. podemos saber que la doctrina que nos está enseñando usted es la correcta? Si aquel por el que platico yo, que también es evangelista, ¿eh? ¿Cómo le puedo contradecir si él me está también contradiciendo que en realidad lo que yo estoy aprendiendo no es correcto, ¿verdad? Un ejemplo le puse. ¿Por qué ustedes, nosotros desde lo de la cena del Señor lo hacemos el primer día de la semana? Todos. Y ellos dicen que estás incorrecto. Le digo, porque ustedes lo hacen nada más una vez al año. Sí. Dice, pues es que así debe de ser. Bueno, digo, pues por eso digo, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Nosotros o ellos o nosotros? Por eso hago esta pregunta, porque ¿a dónde me hago? ¿Para allá o para acá? La verdad es objetiva, hermano. La verdad es objetiva. La verdad no depende de nosotros, ¿verdad? Y es como en cualquier cosa donde la verdad no depende de nosotros. Si usted dice que la casa de Gamaliel es roja, yo le digo que es azul, ¿quién tiene la razón? Pues sí. ¿Quién la tiene? ¿Usted o yo? Esa es la pregunta. Usted dice que es azul y yo digo que es roja, ¿quién tiene la Yo la razón? razón que tengo es lo que estoy aprendiendo, que es lo Claro. correcto. Sí, pero Pero platicamos. ahí le va, hermano, ahí le va. ¿Quién tiene la razón? Pues la única manera de averiguarlo es yendo a la caseta y viendo a ver de qué color es. Y si la casa es blanca, usted y yo estamos equivocados.
Y si la casa es roja y usted dijo que es roja, usted tiene la razón. No porque usted tenga la verdad, sino porque usted está diciendo lo que hay evidencia. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la razón entre usted y aquel que le dice otra doctrina? Pues la verdad la tiene Dios, ahí está, ahí está. ¿Cómo puede uno saber cuál es la verdad? Pues yendo a estudiar, ¿verdad? Yendo a leer qué dice Dios acerca de esto. Bueno, ellos dicen que debemos reunirnos los sábados, ¿sí? Y nosotros decimos que el domingo. ¿Quién tiene la razón? Lo que dice Dios. Que nos demuestra a través de las formas que Él daba para ordenar, ¿verdad? Para dar sus mandatos. Si encontramos, ¿verdad?, dentro de la enseñanza apostólica o el ejemplo de los primeros cristianos, que ellos se reunían cada primer día de la semana, como lo dicen distintos pasajes, que entendemos. ¿Hay que reunirnos cada año? No, la lógica nos dice, si ellos lo hacían cada primera de la semana, pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si vemos que se reunían el primer día de la semana, como lo dice Hechos 20:27, me parece, para tomar la cena del Señor, ¿qué nos dice eso? ¿Que hay que reunirnos cada año? No, dice que se reunían el primero de la semana, dice ahí. Pero pues, ¿por qué lo hacen ellos? Pregúnteles. Entonces, ¿ustedes por qué lo hacen? ¿De dónde sacan eso? ¿Verdad? ¿Dónde dice que los apóstoles, que los primeros cristianos lo hacían cada año? No, es que si no entramos en una falta de lo que le diga. Bueno, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Porque a eso nos vamos con muchas cosas, ¿verdad? Muchos lugares, muchas partes nos dicen, es que es correcto, no sé, tener aquí un grupo musical, una banda cristiana. No, pero ¿dónde vemos eso en la Biblia? No, pero es que ¿a poco no traemos mucha gente? Ah, sí, sí traen mucha gente, pero esa no es la pregunta, sino ¿dónde dice la Escritura? ¿No has visto cuántos jóvenes tenemos? Sí, muchos, pero esa no es la pregunta, sino ¿dónde lo dice la Escritura? ¿A poco no te parece algo muy bonito? Me parece súper bonito, me gusta mucho la música, pero esa tampoco es la pregunta, sino ¿dónde lo dice la Escritura? ¿Sí? Entonces, muchas veces en estas sectas, denominaciones, nos dan razones de mil cosas, pero lo que nosotros nos atenemos como cristianos siempre es lo que dice la palabra, porque ahí está la verdad de Dios. Otros hacen referencia a otro tipo de cosas. La cultura, el contexto, los resultados, la tradición, este libro, aquel otro. Si nosotros como cristianos decimos, la palabra es nuestra única regla de Dios. Si ahí lo dice, excelente. La iglesia. Es que en el Antiguo Testamento no. La iglesia del primer siglo, los cristianos. Eso es a lo que nosotros tenemos que referirnos. ¿Qué hacían ellos? ¿Cada cuánto lo hacían? ¿Qué dice el pasaje bíblico? ¿Verdad? Y ahí está la verdad. Si ahí dice que los apóstoles, los cristianos se reunían cada año, nosotros estamos equivocados, hermano. Se tienen que venir a decirnos, aquí dice que cada año se reunían para tomar la cena. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo hacemos cada domingo? Pero si usted ve ahí que se reunían el primer día de la semana para tomar la cena, ahí está la verdad. Ahí está la verdad bíblica, hermano Mar. Quiero ayudarle al hermano. Sí. Porque yo empezaba también. Yo cuando vine a la iglesia, yo estaba como el hermano, ¿verdad? Porque yo tenía un negocio allá en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente religiosa. Entonces yo discutía con ellos, después del sábado, después de la cena, cuestión de la música, de cuestión de la ofrenda, discutía con ellos, hermano, pero a veces no tenía, pero a veces yo no tenía textos, ¿ya? No tenía textos para comprobárselos y aprender, o sea, que ya lo supiera bien para poderlo usar. A lo que vine callando, hermano, y ya no discutir, porque no lo iban a entender y no tenían textos suficientes para poderlos hacerlos recapacitar. Pero sí me puse a estudiar, hermano, ya después ya no discutí cuestiones de cuestiones de la música, de cuándo iba a salir,
aprendí en cuestión de la organización. Aprendí en cuestión de la organización, entonces, ya después con el tiempo, con las personas, ¿verdad? Los amigos que, muchos amigos allá en Estados Unidos, y clientes que eran médicos, yo les decía, mira, para no discutir, vamos a aprender de la organización de la organización de y empezamos a estudiar de cuestión de la organización, entonces empezaba a hablar de la verdadera organización, de la verdadera iglesia que lleva el Nuevo Testamento. Y fíjense que a mí me dio resultado. Me dio resultado estudiar cuestión de la organización para poder enseñar esas cosas. Y no había discusión. Entonces ellos me contestaban, me dicen, no necesito estudiar la organización, saber qué es esto, porque nosotros no queremos. Entonces creo que a mí me ayudó mucho a aprender de la organización. Pero aquí, ¿verdad? El tema es el digamos como los falsos maestros, ¿verdad? Cómo disfrazan, teniendo una opción, cómo disfrazan la otra. Sí, hermano Dama. Sí, aquí podemos ver claramente, usted se puede basar claramente o fácilmente en dos cosas. Número uno, que debemos de fijarnos el ejemplo de la iglesia de primer siglo, siempre. Es que en el Antiguo Testamento David tocaba el arpa y que Saúl y que con panderos y danzando y se tiraban. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo el ejemplo de la iglesia y del Nuevo Testamento. ¿Qué hacía la iglesia? Siempre es ver qué hacía la iglesia. La iglesia tocaba instrumentos, no. La iglesia, en el primer siglo, tomaba la cena cada año, no. ¿Cuándo lo hacía? Cada primer día de la semana. Nos debemos de basar siempre en la iglesia del primer siglo. Número uno. Número dos, cuando Dios manda algo, se deja fuera todo lo demás. Por ejemplo, si yo le digo a usted, hermano, láveme la camioneta, por favor, con este champú, con este jabón. Entonces regreso y estoy hecho par y la ya quedó toda rayada. ¿Qué pasó? No puede sepa por qué. Es que usted, pero yo quiero que usaras este. No, pero que con este quedamos. Yo te dije que yo te di una orden. Entonces, cuando se ordena algo, se deja para adelante. Si Dios dice que los himnos sean con fruto de labios, el fruto del labio de la boca. Es que no dice, es que no te prohíbe los himnos, no te prohíbe la guitarra. Pues no te la prohíbe, pero te está diciendo cómo lo hagas. Es que un órgano no te dice, pero te dice cómo lo hagas. ¿Te imaginas que nos pusiéramos a hacer todo lo que la Biblia no manda? Trajéramos aretes, lo que trajera falta, estuviéramos aquí fumando, porque la Biblia no lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, si nos agarramos a hacer cosas que la Biblia no prohíbe, pues cuando Dios manda algo se deja para lo demás. Y el ejemplo de la iglesia. ¿Cómo lo tomaba la iglesia la cena? La iglesia, reunidos los discípulos, reunidos la iglesia el primer día de la semana. Pues cuando lo hacían el primer día de la semana. Entonces debemos de ver qué hacía la iglesia y qué es lo que nos dio. Yo no pienso que les preguntan más, no acusándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Nomás decir quién es quien tiene la razón. Porque hay evangelistas muy estudiosos, ¿verdad? Y dentro de qué les hace ver el estudio que están enseñando una doctrina que no es. Y ahorita no vamos a hablar de dos. Nosotros, si les hablara del doctor que vive allá por el crucero, son de los abanicos, así. Yo también le he no mucho, y salen con otras cosas, y son hombres muy estudiosos, ¿verdad? En su profesión, y aparte en esto, ¿verdad? Pero salen con otras cosas. Son sabios en su propia opinión. El viernes, ya para terminar así, yo me pregunto, el viernes precisamente fui con un amigo y me dice, muchas gracias por todo usted, amigo Lucas, así me dice, pero está en su doctrina, está completamente equivocada. No, yo venía a pedirle un favor, pero nosotros nos hablamos muy bien, ¿verdad? Pero y nos decimos, ¿quién tiene la razón, usted o yo? Digo, bueno, pues,
nuestro Padre Dios nos ilumina la mente, ¿verdad? Para saber quién es Jesús. Y el viernes pasó eso. Sí, pero usted está equivocado. No se apuren, no se apuren. Todos vamos, para allá vamos todos. Vamos para allá para tocar esos temas porque tenemos que entenderlos todos en cuanto a la cena, la ofrenda, la reunión, por qué lo hacemos de esa manera. Todos tenemos que tenerlo entendido. Para allá vamos a ir a hablar de esos temas, así que no se apuren, ¿verdad? Hermana Pati. No, nada más mencionar, hermano, que un hermano decía, aprendamos lo que es nuestra doctrina, estudiemos, ¿verdad? Conozcámosla, lo que es la doctrina verdadera, y no tenemos que buscar nada. Así, comprobemos con la escritura, ¿verdad? Lo que estamos hablando, de que no tenemos que preguntar, que discutir más nada con los demás, porque sabemos que nos conocen. Sí, bueno, ya nos desviamos mucho del tema, pero lo vamos a tomar en algún momento. Terminando esto, hay que iniciar un estudio que haga referencia a los actos de oración o el día domingo. Hay que retomar el tema que inicié alguna vez de la fe, de la defensa de la fe, cómo tener bien cimentada nuestra fe, no tanto para discutir con otros, pero sí para uno estar seguro de dónde está, de que yo estoy seguro de que estoy en la verdad. Eso es importantísimo, ¿verdad? Más que ganarles discusiones a otros, yo saber que yo estoy en la verdad, ¿verdad? Con estos argumentos, con este tipo de cosas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a retomar. En cuanto a lo que estamos viendo, el evangelista fiel a su uso correcto de la verdad, el falso maestro, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, hace mercadería de los hermanos, hace mercadería de las personas. Su conveniencia es más importante. Si le van a quitar el salario, tiembla, ¿verdad? Ya está dudando de si dar una enseñanza o no. Si ya no lo van a invitar a una congregación, duda si dar la enseñanza o no, ¿verdad? Si va a quedar mal, si ciertos hermanos se van a dejar de relacionar con él, duda de si tiene que dar la enseñanza o no, ¿verdad? Cuando es necesaria. Bueno, para ellos, ¿verdad? Obviamente viene condenación. Están dejando de lado la verdad bíblica y prefiriendo mejor las palabras fingidas, ¿verdad? Bueno, el evangelista fiel, además, dijimos que debe dar ejemplo. Otra de sus obras es dar ejemplo, ser ejemplo para la congregación, ser modelo de comportamiento para los hermanos que necesitan esta guía de cómo vivir su vida como cristianos. El evangelista debiera ser ese modelo que los demás hermanos vean. ¿Qué hace el falso maestro? Bueno, Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16, dice ahí, cuídense los falsos profetas, ¿verdad? Que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Siempre el Nuevo Testamento hace una comparación de falsos profetas y falsos maestros, son lo mismo, ¿sí? Así como hubo falsos profetas, hay falsos maestros ahora, son lo mismo. Vienen vestidos de ovejas, siempre vienen siendo agradables. Ningún falso maestro llega a la iglesia diciendo, bueno, me presento, soy un falso maestro, vengo a causar división, quiero causar tropiezo, ojalá que lo logremos como iglesia, que nos dividamos. Un falso maestro dice eso. El falso maestro siempre llega siendo agradable, siendo amable, con una sonrisa, queriendo caer bien, relacionándose con todos, y luego, poco a poquito, división. ¿Sí? Poco a poquito, no sé qué juntarnos para tratar unos temas. Y ya entre nosotros, empezamos aquí. Hermano, véngase, quiero estudiar con usted algunas cosas. Y lo voy metiendo en falsa doctrina, ¿sí? Entonces, eso hacen muchas veces. ¿Cómo los vamos a identificar? Dice aquí, por sus frutos los conocerán. Ellos pueden verse de una manera. ¿Sí? El falso maestro puede verse con corbata negra, pantalón de vestir negro, zapatitos negros bien boleados, camisita de cuadros morada con blanco. Así puede verse un falso maestro, bien peinadito, bien guapo. Pero mis hermanos, ¿cómo van a ser que es un falso maestro? Por sus frutos. Si desde que él llegó ha empezado a haber problemas, divisiones, ya estamos unos con unas cosas, otros con otras, ese es un falso maestro. Ahí está, por sus frutos los conocerán. Se van a dar cuenta, es evidente cuando uno es un falso maestro.
No lo puede ocultar. Lo que él viene a traer a las iglesias siempre es división, tropiezos, engaños. Y siempre va a haber hermanos que no se dejan engañar. Siempre va a haber hermanos que digan, a ver, a mí se me hace que eso no está correcto. A mí se me hace que eso que está enseñando este hermano, eso no es la verdad. Hay que aclarar esa cosa. Y siempre va a haber un alboroto ahí por eso. ¿Sí? Es muy difícil, ¿verdad?, que no exista esto. El evangelista fiel además manda que no se enseñe diferente doctrina a quienes por cualquier razón lo hacen. Y el falso maestro dice 2 Timoteo 4 versículos 3 al 4 que se van a amontonar maestros conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos que tienen los hermanos. Si los hermanos quieren escuchar algo, él se los da. Que va a andar mandando que no se enseñe, él lo va a enseñar. ¿Sí? Lo que los demás quieren escuchar, él se los va a decir. ¿Sí? Aunque no sea necesario, aunque no sea espiritual, aunque no tenga que ver con las cosas de Dios, uno va a ir y lo va a decir. 2 Timoteo 4, 3 al 4. El evangelista fiel además usa la palabra de verdad para detener las mentiras y engaños de quienes causan tropiezo y división. Falso maestro por su parte, según 2 de Pedro 2:1, dice ahí que ellos van a introducir estas enseñanzas. No las van a detener porque ellos mismos son quienes las introducen. ¿Sí? Herejías destructoras y aún negarán al Señor. El Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, claro, el falso maestro no va a detener a nadie de mentiras ni de engaños porque él mismo es el que las va a introducir. Si alguien más se le une, pues qué bueno, más rápido engañamos. Pero él es el que lo va a meter. Por eso tenemos que estar bien enseñados en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Hay que pedirle siempre esto al evangelista. Hermano, pero explique las cosas con la Biblia. Ponga versículos de textos bíblicos. Hoy se puso a hablar de muchas cosas, pero los textos que dio nada tenían que ver con lo que usted dijo. ¿Sí? Usted dijo esto y dijo el otro. ¿Qué textos lo sustentan? ¿Qué textos dicen eso? Hay que pedírselo siempre. Exigirle al evangelista que use la palabra, porque ese es su alma. Finalmente, el evangelista fiel reprende con autoridad y firmeza y mansedumbre a quienes se obstinan y persisten en pecar. En contraste, hermana Elisa, ¿qué hace el falso maestro? A diferencia del evangelista fiel. Pues creo que reprender desde su ego, desde el yo soy más que tú, el no tener tacto para hacerlo. Desde lo carnal. De hecho, un poquito hablamos de eso la ocasión pasada, de cómo la corrección, la reprensión debe ser desde el amor y cómo es muy diferente cuando tú reprendes desde el enojo. Da resultados distintos, las consecuencias son distintas, ¿sí? Cómo te introduces hacia los hermanos es distinto, ¿verdad? Cuando lo haces con amor y cuando lo haces desde el enojo. ¿Sí? Desde el amor vimos que eso va a causar temor en los demás para que no quieran pecar. Desde el amor vemos que va a salvar, va a ser sanos en la fe a quienes se oponen. Eso causa la corrección con amor, con mansedumbre. Aunque se echa con amor y aunque se echa con mansedumbre, también debe ser hecha con autoridad, con firmeza. ¿Sí? No es lo contrario. Algunas personas entienden que son cosas contrarias. Es lo mismo. ¿Sí? No se contradicen. Uno puede reprender con amor, pero también con firmeza. ¿Sí? Con amor y con firmeza. Eso es lo que hay que hacer así con los niños, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer con los niños. Una cosa muy, muy distinta es que un niño esté haciendo algo que no está bien y que desde el principio con firmeza le digas, hey, eso no hay que hacerlo.
con firmeza. Eso ya le he dicho que no se hace. No lo haga. Ahí está, desde el principio con firmeza. Y una cosa muy distinta es, no hagas eso, mijo. No hagas eso. Mijito, no. Mijito, no. Y hasta cuando ya te desesperó, ¿qué te estoy diciendo, pues? Que no lo hagas, llevo diciéndote una y otra. Eso ya es desde el enojo. ¿Sí? Sí, con firmeza, pero también con enojo. Que fueron dos cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, con los hermanos es lo mismo. Hay que buscar hacerlo desde el inicio para que sea con amor, con paciencia. Te estoy viendo fallar ahorita, desde ahorita me acerco. Porque si lo hago hasta el final, te voy a reprender cuando ya me desesperaste. Ya te dije 1, 2, 3, te lo dije bonito, te lo dije así, te lo dije suavecito, y no entiendes. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a pasar con el falso maestro, o simplemente no reprende. ¿Sí? No reprendo porque es incómodo también. Bueno, para esto puse un texto del Antiguo Testamento, de Jeremías, donde dice: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendrá. ¿Sí? Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no va a venir mal sobre ustedes. Ustedes tranquilos, todos fallamos, todos pecamos, no pasa nada. Entonces, este texto de Jeremías 23, 16 al 17, es lo que nos dice, ¿verdad? Cómo los falsos profetas hacían esto. Engañaban a los demás diciéndoles, no pasa nada, Dios no se enoja porque hagan esto. Usted, con que usted ame a Dios, con que usted lo lleve en el corazón, no pasa nada. ¿Sí? Dios sabe que necesitamos esforzarnos, ¿sí? No pasa nada. Entonces, eso decían los falsos profetas. Hay que tener cuidado de un falso maestro que sí, a lo mejor en su compasión, en su bondad nos puede hablar bien, pero es que nunca corrige, nunca corrige. Siempre son palabras bonitas, siempre, y a veces es necesario decir, hermano, estás en el error, hermano, estás equivocado, hermana, no está bien que tengas esa actitud, que tengas ese comportamiento, hay que cambiarlo. Eso también es necesario, pero hecho desde el amor.